Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal otra vez. Mi nombre es Ricardo Palencia y el día de hoy te voy a explicar algunos conceptos de los lenguajes de programación que generalmente los vas aprendiendo en este largo camino, pero el día de hoy yo quiero resumírtelo porque esto te va a ayudar muchísimo para poder tomar la decisión de qué lenguaje poder aprender si es que estás apenas en esta decisión o si ya estás en este mundo de la programación, pues también te va a ayudar a comprender un poco mejor el porqué de la creación de los lenguajes. Y el día de hoy vamos a hablar de los lenguajes interpretados versus los compilados y tienen mucho que ver con los lenguajes no tipados y tipados. Así que vamos a revisarlo. Muy bien, pues los compilados. Los lenguajes compilados debes de saber que son lenguajes en los que tú creas o cuando tú ya creas tu código fuente, que es toda la lógica de tu programa, pues en automático o más bien para poder tú ejecutar el programa, primero tienes que compilarlo, tienes que interpretarlo. Pero ¿cómo se interpreta, cómo se compila? Pues bueno, ese lenguaje fuente que tú creaste se traduce más bien a un lenguaje máquina. ¿No? Es la palabra correcta. Se traduce al lenguaje máquina. Es un lenguaje en el cual la máquina puede revisar cuáles son las instrucciones o qué va a hacer tu programa y posterior a ello, pues ejecuta tu programa. En esta compilación, y recuerdo mucho mis clases en la universidad, manejábamos C++ en ese entonces. Tenías que compilar y era un rollo porque si quieras compilar y te arrojaba un error, híjoles, no podías ejecutar tu programa, ¿no? Porque antes de ejecutarlo primero tenías que compilarlo y traducirlo. Bueno, pues estos son ese tipo de lenguajes. Las ventajas de estos lenguajes es que la operatividad es mucho más rápida. Es decir, una vez que ya compiló tu programa, la ejecución es muy rápida, ¿no? Difícilmente vas a tener un error porque tu programa ya está validado. Eh, por esto, pues tiene mayor fiabilidad. Es decir, ya no vas a vivir con errores en tiempo de ejecución, ¿no? Y pues una vez que ejecutas, puedes lanzar infinitas veces el programa sin tener que volver a compilar. Tú lo compilas y lo puedes utilizar las veces que tú quieras. Un ejemplo de esto, pues ahorita en la actualidad son los celulares. Por ejemplo, cuando tú vas a Play Store y quieres descargar una aplicación, tú descargas un APK. Ese APK es tu programa compilado, ¿no? Entonces tú tienes que descargar ese APK, tienes que instalarlo. Instalas todos los complementos y eso es la compilación. Cuando compilo, entonces tú ya puedes acceder a ese programa o a ese software, a ese sistema sin ningún problema, ¿no? La abres las veces que quieras y difícilmente vas a tener error porque ya está validado el programa, ¿no? Las desventajas pues son que si hay un error en la compilación justamente, pues simplemente tu proyecto no puede correr. Es decir, tienes que ir a la línea de código en donde donde se detecta el error para poder corregirlo y volver a compilar, ¿no? Tu programa debe estar escrito súper bien. No en cuanto a la lógica, pero sí en cuanto a la sintaxis, ¿no? A lo mejor tu lógica es un asco, pero mientras la sintaxis sea correcta, entonces compila. Si compila, pues ejecuta el programa. Otra desventaja es que específicamente para escribir este tipo o escribir en este tipo de lenguajes necesitas un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. Aquí en estos IDEs, pues el lenguaje puede obtener todos los recursos que necesita para poder interpretarse, para poder leerse y para leer compilarse, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es prácticamente un zoom en cuanto a los lenguajes compilados. Los lenguajes interpretados. Bueno, pues los lenguajes interpretados vamos a partir del mismo ejemplo. Tú escribes tu código fuente, pero en lugar de que se ejecute todo el programa y que tenga que compilarse, más bien lo que hace el sistema es va interpretando instrucción por instrucción y de ahí lo traduce, o más bien se genera la interpretación en el momento por instrucción y se ejecuta tu programa. Es decir, lee una instrucción, hace la traducción y ejecuta el programa. Posterior a ello, regresa otra vez, va a la siguiente instrucción, lo traduce, interpreta y ejecuta en tu programa. Es así, así es como se ejecutan los lenguajes interpretados, van instrucción por instrucción en tu código.
¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues que no requieres un IDE. Prácticamente tú puedes escribir tu, tu programa, tu programa lo puedes escribir en cualquier editor de texto, desde un TXT hasta un Sublime Text o un Visual Studio Code, ¿no? Que son editores de texto, y pues no tienes ningún problema, ¿no? Es muy accesible el poder generar la escritura de tus programas en estos lenguajes. Otra ventaja es que no requieres un archivo ejecutable. Y esto va un poco enfocado, digamos, a los programas web. Por ejemplo, vamos a regresar a los lenguajes compilados. Tú, para poder utilizar o acceder a una aplicación en tu móvil, tienes que descargar tu APK, ejecutarlo y ya después lo puedes utilizar. Imagínate que si tú quieres ir a una página o visitar una página de internet, primero tengas que descargar tu archivo ejecutable, compilarlo y ya después puedes acceder. O sea, imagínate que cada vez que quieras acceder a una página web tengas que hacer eso. Y peor aún, si hay una actualización, tienes que descargar la actualización de tu archivo ejecutable, ¿no? La instalas y luego otra vez ya vuelves a visitar el servicio. No se puede. Por eso no es casualidad que existan lenguajes específicos para escribir en web o para escribir en móviles o programas de escritorio, ¿no? Entonces, pues es justamente por eso es interpretado, al no necesitar un archivo compilado, o no necesitas compilar, no necesitas generar este archivo ejecutable, pues el sistema lo va leyendo instrucción por instrucción, lo va interpretando en el momento. ¿Cuáles son las desventajas? Pues bueno, una de las desventajas es que la ejecución es más lenta, y es por lo mismo que te acabo de explicar. Hace esta tarea de interpretar instrucción por instrucción, ¿no? Entonces, si es un programa grande, pues necesitas muchos recursos para que pueda desplegar de forma correcta. Y otro de los problemas las desventajas de estos lenguajes es que si hay un error en tiempo de ejecución, simplemente se para en ese programa, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, cuando estás programando un software en web, pues todo corre bien, pero a lo mejor tú generas, no sé, le das en un botón que hace una instrucción o te lleva a otra página y a lo mejor el link está mal, ¡pum! Pues ahí te hay un error porque entonces la página no está disponible, ¿no? Esos errores son errores en tiempo de ejecución y son errores que son muy comunes en los lenguajes interpretados, justamente porque no hay una validación previa. La validación se hace en el momento que estás corriendo el programa, instrucción por instrucción. Entonces creo que con esto ya tienes un poquito más de contexto de para qué va. Ahora bien, vámonos con los tipos de datos, ¿no? O los tipos de variables. En los lenguajes tipados, no es casualidad que en los lenguajes tipados sean lenguajes compilados, y ahorita vas a entender por qué. Los lenguajes tipados hacen referencia o dan mucha relevancia a las variables. Las variables pueden ser de tipo entero, de tipo boolean, de tipo float, de tipo string, por mencionar algunas. Y en este tipo de variables, cuando tú defines una variable, solamente puedes almacenar ese tipo de dato. Es decir, si tú creas una variable que se llama edad, por ejemplo, y es una variable de tipo int o integer, no vas a poder almacenar un boolean ahí en el futuro o un float. Tú en esa variable únicamente puedes almacenar valores enteros, nada más, ¿no? Lo mismo con boolean, float o string. Y existen las constantes, las constantes es lo mismo que una variable, solo que su valor nunca va a cambiar dentro del programa, ¿no? Y un ejemplo muy común es el valor de pi, por ejemplo. El valor de pi es un valor que no puede cambiar nunca. Entonces, si tú vas a utilizarlo, pues nada más a una variable le almacenas ese valor y sabemos que ese valor jamás va a cambiar, ¿no? O por ejemplo, otra variable así puede ser el IVA, ¿no? Por ejemplo, no puede cambiar, siempre va a ser el mismo. Pero, ¿por qué los lenguajes compilados necesitan los lenguajes compilados, por qué son tipados? ¿Por qué será? Bueno, pues como tú sabes, los lenguajes compilados necesitan compilarse, necesitan conocer la estructura del programa porque se crea un archivo ejecutable que después
descargas o ejecutas, digamos, instalas en tu máquina para que el programa pueda funcionar. Entonces, todas las variables tienen un valor determinado. Cada variable tiene un espacio almacenado en el programa y esto es lo que necesita un lenguaje compilado para poder conocer el tamaño del programa. Es decir, tú no puedes compilar o ejecutar un programa, por ejemplo un APK, sin conocer el tamaño. Y te ha pasado seguramente que tú quieres descargar una aplicación o quieres descargar pues sí, una aplicación de tu celular y te dice el sistema, no tienes espacio, bórralo. ¿Por qué? ¿Por qué sabe eso? Pues porque el compilado o el archivo ejecutable ya tiene o ya sabe cuál es la memoria que necesita el dispositivo para poder ejecutarse. ¿Y por qué? Porque tiene o está escrito en un lenguaje tipado. Los lenguajes tipados ya conocen qué tipo de memoria se necesita para almacenar cada tipo de variable que tú vayas a ingresar. Entonces es por ello que los lenguajes compilados tienen que ser lenguajes tipados. Algún ejemplo de estos lenguajes pues es el lenguaje C, el lenguaje C++, el lenguaje C#, Go, que es un lenguaje nuevo actual que era Google, o Java, ¿no? Por ejemplo. Entonces espero que te haya quedado claro cómo funcionan o por qué son los lenguajes tipados, por qué son compilados. Ahora vámonos con los lenguajes no tipados, que son los lenguajes interpretados. Pues bueno, te darás cuenta que un lenguaje no tipado es un lenguaje en donde sus variables no necesitan definir en cuanto a su tipo de dato. Tú en una instrucción puedes decir que la variable dat sea un dato int, y a lo mejor después por alguna situación rara en tu programa tú utilizas esa variable con un boolean, ¿no? Y a lo mejor mucho más abajo esa misma variable la ocupas para almacenar un string o un float, ¿no? Digo, eso ya de cada quien, pero se puede hacer, ¿no? ¿Por qué se puede hacer? Porque los lenguajes interpretados, que generalmente son los que se utilizan para un desarrollo web, son lenguajes que van dando lectura de sus instrucciones en el momento, ¿no? Entonces, es por ello que no requieres conocer o no necesitas tiparlos, porque realmente esto es más dinámico cuando lo manejas así, porque vas dando una lectura por instrucción. Prácticamente puedes reutilizar todo en el momento sin ningún problema, ¿no? Y por lo tanto, pues las constantes en realidad aquí no existen. Por convención se escriben en mayúsculas, por ejemplo, las variables se escriben con minúsculas y las constantes en mayúsculas, y esto tú como programador debes de saber que si tú ves una variable escrita en mayúsculas es porque es una variable que almacena un valor constante. A lo mejor técnicamente sí puedes cambiarlo dentro de tu programa, pero tú ya sabes que eso no lo puedes hacer porque está escrito en mayúsculas y hace referencia a un valor constante, ¿no? Y bueno, algunos lenguajes son Python, que es mi favorito, JavaScript, Ruby o PHP, ¿no? Y si te das cuenta, estos lenguajes que estamos viendo como ejemplos son lenguajes dedicados a la web. Algunos se utilizan también para otro tipo de desarrollos, pero generalmente estos lenguajes son dedicados a web. ¿Y por qué? Pues porque su ejecución es por instrucción o es interpretada en el momento de ejecución. Entonces, como te das cuenta, no es una casualidad que los lenguajes interpretados sean no tipados y que los lenguajes compilados sean tipados, ¿no? Para esto, explicártelo un poquito mejor, tengo una pequeña tabla en donde te explico de ciertos lenguajes sus diferencias. Por ejemplo, el lenguaje Python, o los primeros 4 que es Python, JavaScript, Ruby y PHP, son lenguajes interpretados, por lo cual no son tipados, es decir, no necesitan definirse el tipo de variable que va a tener. Y generalmente estos lenguajes son utilizados en el desarrollo web. Por ejemplo, Python se utiliza para el desarrollo web, para desarrollar sistemas, no se utiliza para desarrollos de programas de escritorio móviles, es importante. Se utiliza para análisis de datos o para desarrollar juegos, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, YouTube es web y está escrito en Python. Spotify o Instagram están escritos en Python. JavaScript de igual forma es un lenguaje interpretado, por lo cual no es un lenguaje tipado. Y JavaScript pues está dedicado a la web y a juegos.
¿no? Ruby, que es otro lenguaje interpretado, está dedicado a la web. De igual forma se pueden crear juegos aquí. Y PHP es un lenguaje que solamente está dedicado a la web, ¿no? Si tú quieres desarrollar web y me dices, oye, ¿qué lenguajes me recomiendas? ¿Cuál es el mejor? No hay mejor lenguaje. Cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, tú puedas decir, oye, es que veo que que Python tiene, se puede crear web y se pueden crear sistemas y análisis de datos y juegos y por ejemplo PHP ¿no? Bueno, pues PHP se podría pensar que inclusive es limitado porque solamente está dedicado a la web, pero PHP tiene un alcance o todos sus esfuerzos en su creación, en su desarrollo, están dedicados a este entorno. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras con PHP en la web, lo que quieras, ¿no? En particular, en mi opinión personal, PHP, bueno, Python me gusta mucho más que PHP porque Python pues es un lenguaje mucho más seguro. Por ejemplo, PHP se escribió Facebook, ¿no? Con PHP. O Wikipedia también está escrito con PHP. Y por ejemplo, si nos vamos a los lenguajes compilados, que son lenguajes dedicados, que ya sabemos que los lenguajes compilados es donde tú tienes que descargar un archivo, tienes que compilarlo y después ejecutarlo para que el programa ya funcione. Bueno, pues son los lenguajes de C, ¿no? Que con C prácticamente puedes hacer desarrollos webs, sistemas, ¿no? Programas de escritorio y juegos, ¿no? Otro lenguaje de la familia C es C++, ¿no? Que es el que comúnmente te enseñan en la escuela. Y con este lenguaje en específico puedes hacer todo, ¿no? Puedes hacer webs, sistemas, lenguajes, programas de escritorio, programas móviles, análisis de datos también, y juegos, ¿no? En C Sharp, por ejemplo, puedes hacer webs, de desarrollos de escritorio, móviles o juegos, ¿no? Por ejemplo, C Sharp, Module Develop está escrito ahí. Por ejemplo, C Sharp, perdón, C++, un lenguaje, por ejemplo, web puede ser Microsoft Office. Bueno, Microsoft Office está escrito con C++, ¿no? También Google Chrome, que es web, está escrito con C++. Adobe o Firefox también están escritos con C++. Go, por ejemplo, que te comentaba hace un rato, que Go es un lenguaje que es nuevo prácticamente y bueno, se creó por Google, pues de igual forma tiene un alcance potente, ¿no? Pues se puede crear webs, sistemas, programas de escritorio, programas móviles y bueno, pues por ejemplo Docker se está escrito con Go, es muy muy potente. Y bueno, pues el legendario JavaScript, ¿no? Perdón, Java, que también es un lenguaje compilado y por lo cual es tipado, pues también se puede escribir web. Sí, sí se puede. Por ejemplo, Gmail está escrito con Java, ¿no? Programas de escritorio, que es lo clásico, y móviles, ¿no? O también juegos se pueden crear con Java. Entonces, con esto quiero darte a entender dos cosas. Lo primero, que comprendas que no es una casualidad que los lenguajes interpretados, es decir, los lenguajes que se van, el sistema va dando lectura línea por línea durante su proceso, no sean tipados, ¿no? Por eso es así. Y los lenguajes compilados pues tienen que ser tipados porque se debe de conocer su tamaño del programa, ¿no? Entonces no es una casualidad y quiero que lo entiendas muy bien, porque de esa forma tú vas conociendo las razones del por qué son las cosas, ¿no? Y es algo que siempre te voy a recomendar. Antes de escribir una línea de código, tienes que saber por qué y para qué, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esa línea de código, de esa función, o de eso que tú estás programando? Porque en función de que lo vayas entendiendo, tú vas a poder comprender muchísimo mejor qué es lo que estás haciendo, y cuando existe algún error, vas a saber de inmediato por qué es ese error, ¿no? Entonces, al principio es difícil, sí, porque tienes que documentarte y leer mucho, pero después va a ser muy, muy, muy sencillo. Y un programa que al principio te tardabas 3 días en hacer, te vas a tardar 20 minutos, te lo aseguro. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Dale una manita, suscríbete, me ayudarás muchísimo para generar más contenido. Es un programa nuevo, es un canal nuevo. Y aquí pues quiero expresar cosas que generalmente no ves mucho pues, en la web, ¿no? Quiero abocarme a temas en particular que muchos de los desarrolladores o los programadores o las personas que van a empezar en esto pues tienen dudas, y pues bueno, aquí quiero expresarlas, ¿no? Quiero aclarártelas. Y bueno, pues recuerda, manita arriba, suscríbete y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.